Bueno, pues el tema de hoy es el sistema nervioso. Nos vamos a dejar de las matemáticas y de los dolores de cabeza un ratito. Porque la semana pasada, pues sí le sufrimos con el modelo de Lewis y con los este, átomos y los electrones valentes y covalentes, bla, bla, bla. Así que vamos a tomar un tema más fácil, más relajado. Y vamos a hablar un poquito también de anatomía. El primer sistema humano que vamos a explorar es el sistema nervioso. Básicamente, en pocas palabras, ¿quién me podría definir lo que es el sistema nervioso? O lo que entendemos que es el sistema nervioso. A ver, ¿o qué se imaginan que es el sistema nervioso? Ah, es todo lo que tenemos en el cuerpo que une al cerebro para algunas emociones y sensaciones. Parte, sí. Why? Yes, it was yours. She's the one that had that blood. This needs to go. Uy, Pues el sistema nervioso es básicamente el que se encarga de procesar los estímulos internos y externos. Eso quiere decir que percibe y procesa todas las funciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo son para preservar el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso básicamente es nuestro ser, en pocas palabras. Nuestra mente está capturada en el cerebro y toda la información que recibimos del exterior se procesa en este mismo órgano. Ahora, el sistema nervioso está dividido en varias partes y aquí pues lo vamos a ver a grandes rasgos. Entonces, lo que hace el sistema nervioso es eso, procesa los estímulos tanto internos como externos. Un estímulo externo es la sensación de temperatura, la recepción de química, lo que vienen siendo los olores y los sabores, la percepción mecánica, que viene siendo el sonido, la percepción táctil de una superficie, etcétera, etcétera, ¿no? La percepción de luz, esos vienen siendo los estímulos. Y los receptores, pues son nervios especializados que se encargan de procesar esa de capturar esa información, perdón, y llevarlo al cerebro. Ahora, un estímulo interno vienen siendo nuestras propias emociones, la manera en que nosotros reaccionamos a nuestras mismas ideas. Porque tomemos en cuenta que la mente o nuestro cerebro es el que genera nuestra realidad. Entonces, podríamos decir que la experiencia individual es la que forma nuestra, entre comillas, realidad. Por eso a veces aunque hayamos vivido en la misma casa con nuestros hermanos, con nuestros papás, ciertos eventos se van a percibir de manera diferente, aunque hayamos vivido lo mismo. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y así básicamente es. Entonces, también nosotros tenemos estímulos internos y reaccionamos basado en esos estímulos internos. Entonces, empezamos a crear ideas dentro de nuestra mente y
pues esos estímulos entonces los actuamos, entre comillas, en el exterior. ¿Preguntas? Sí. Es básicamente una corriente eléctrica leve que utilizamos, que todos los seres vivos utilizan. O sea, somos seres eléctricos. Los nervios funcionan mediante la electricidad y el cerebro funciona con electricidad. Entonces somos bioeléctricos. Generamos una corriente. Cuando se estaba investigando esto de los nervios hace siglos y de cómo se contraían los músculos, un biólogo, no me acuerdo su nombre, pero él conectó las patas de una rana a una batería. Entonces, al pasar corriente, las patas empezaban a contraerse. Entonces, también no sé si han notado que cuando les da un toque, a veces el músculo queda tembloroso un rato, o los dedos se mueven, o qué sé yo. Eso es porque queda una carga eléctrica ahí leve. Igual, el corazón funciona con un ritmo eléctrico, o sea que nosotros utilizamos una corriente eléctrica, para funcionar. Nuestra vida es básicamente electricidad. Por eso son las Sí. cargas eléctricas. ¿Perdón? Por eso las cargas eléctricas, cuando quieren revivir algo. Bueno, esa es otra cosa, porque nosotros lo que podemos es contraer una carga negativa, perdón, una carga positiva de electricidad estática, y ya cuando tocamos a alguien que tiene una carga negativa, pues se transfiere la corriente. Pero en sí, nuestros nervios funcionan con una carga eléctrica. O sea, el corazón funciona con electricidad, los nervios funcionan con electricidad, y esa electricidad viene del intercambio de elementos en la neurona. Maestro, una pregunta, Sí. disculpe. Eso también yo tengo duda. A mí me pasa mucho. Toco a alguien, toco cualquier cosa y siento que me da toques. ¿Qué quiere decir? Estoy recibiendo pequeñas descargas porque a nadie le sucede, nada más a mí. No entiendo eso. No las está recibiendo, las está dando. Puede ser que traiga el pelo muy largo, muy seco, o, Ajá. o donde camina, porque a veces puedes caminando en un tapete muy peludo cuando uno anda descalzo, o cuando uno pasa por ciertas cortinas. O sea, hay varias maneras en que uno se carga de electricidad. Se absorbe la energía, la electricidad. No es que se absorba, sino que nosotros tenemos una carga y esa carga puede cambiar de polaridad. ¿Y qué le pasa a mi cuerpo? Al cuerpo nada, porque esa Nada. electricidad sale, no se recibe, sale. Ok, esa era mi duda. Y está Gracias. sí, de nada, y está en la piel, no está adentro. No. Porque a mí me pasa mucho cuando voy a la Costco, que yo traigo pues el carrito y estoy agarrando los mandados y llego al refrigerador y me da toques. Y no, Sí, a mí me pasa. y no me he fijado si es por la ropa que traigo o porque no sé. Y hay veces que sí pasa y hay veces que no pasa. Y lo que no he hecho la observación para ver qué playera es la que me hace eso, o qué chamarra, o qué pantalón, qué sé yo. Porque sí ya me asusto, o sea, llega el punto donde no quiero yo entrar, abrir el refrigerador porque me da toques. Pero es porque yo traigo una carga positiva. Ah, ok. eh, Yo sí, también me asusto porque de repente choco con alguien y es hasta chispita veo y digo, ¿qué me está pasando? Pero sí. entonces, Es que también es eso, ya pues mi cabello está todo por sin ningún lado, también tiene que ver. sí. eh, Gracias, maestro. sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí vemos en la ilustración, ¿no? Tenemos estímulos, en este caso son estímulos exteriores, y el órgano que recibe y procesa esos estímulos. Por ejemplo, si hablamos de un olor, si hablamos de un sabor, estamos hablando de receptores químicos que están en la lengua y que están en la nariz.
Si hablamos de sonido, por ejemplo, que es un estímulo mecánico, lo procesa el oído. No sé qué quiere decir esto, si es una patada y siento la patada, porque pues, si es mecánico, bueno, pues siento dolor, pero en sí también son nervios que se activan con la presión. Los fotorreceptores, o sea, nervios especializados en transmitir la luz y los nervios que perciben la temperatura, ¿no? Y como les decía, los estímulos internos son nuestras propias ideas. Ya le puedo cambiar. Ya. Entonces estamos hablando que la mayoría de los seres sintientes tienen de una manera u otra un sistema nervioso. Un insecto siente dolor. Un pez siente dolor. Un gusano siente dolor. O sea, todos esos animales de la familia Animalia tienen un sistema nervioso y pueden sentir dolor, pueden sentir calor, pueden sentir frío, etcétera, etcétera, etcétera. El debate está en la intensidad de que si ellos sienten igual que nosotros, para mí en realidad no tendría sentido decir que no, porque pues el dolor es una herramienta de sobrevivencia. Entonces, si algo duele por una razón. Sin embargo, hay complejidad en cuanto a la estructura del cerebro. Ahí sí es donde podemos encontrar más complejidad. Porque, por ejemplo, nosotros como Homo sapiens sapiens tenemos la capacidad del pensamiento abstracto, cosa que una araña no tiene. El cerebro mamífero tiene la capacidad de planear, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de odiar, mientras que el reptiliano o el de pez no tiene esas capacidades. El cerebro reptiliano, el cerebro de pez, nada más reaccionan al estímulo. Entonces, antes se creía pues que los animales eran como máquinas que nada más reaccionaban, que eran como juguetes. No es tanto así en el caso, por ejemplo, de un gato, de un perro, de un oso, de una vaca, etcétera, pero sí un poquito más con seres un poquito menos complejos como un insecto. Ellos sí son más instintivos y su sistema nervioso está dividido diferente. Casi cada órgano, no cada órgano, cada parte de su cuerpo tiene un cerebro que se coordina. Por eso, por ejemplo, cuando cortamos una cucaracha a la mitad corre, la mitad para un lado y la otra mitad para el otro. Le cortamos la cabeza y el cuerpo sigue dando vueltas porque tienen varios cerebros separados, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, el mecanismo de instinto, el mecanismo instintivo y de la reacción a estímulo desagradable como el dolor, el mal olor, etcétera, pues fueron desarrollados de manera evolutiva para poder sobrevivir. También podemos decir que todos los seres con sistema nervioso están preprogramados desde el nacimiento. Entonces hay ciertos comportamientos que no necesitan ser aprendidos de ninguna manera y que al momento de nacer el organismo puede actuar. En el caso de los humanos, por ejemplo, es la capacidad de detenerse con las manos y los pies, el poder alimentarse, el poder verbalizar, por ejemplo, llorar cuando se está incómodo. En el caso de otros mamíferos, por ejemplo, un caballo nace caminando, una jirafa nace caminando. La reacción
de miedo hacia depredadores, por ejemplo, ese miedo innato que se le tiene, por ejemplo, a las serpientes, etcétera, etcétera. Bueno, no todos los animales, pero muchos, porque por milenios, por millones de años, pues básicamente se evolucionó para esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pavores, de los miedos que podríamos decir irracionales, tienen también una clave evolutiva que básicamente fue impresa en el ADN del organismo. Preguntas. Entonces, la unidad fundamental, perdón, la unidad fundamental del sistema nervioso es una célula especializada que se llama neurona. Entonces, absolutamente todo el sistema nervioso está compuesto de neuronas. Y la neurona es la que se encarga de transmitir la información, ya sea del exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior. Igual, todas nuestras ideas, todos nuestros sentimientos son reacciones químicas dentro de la neurona. Porque acuérdense que somos, que todos los seres vivos básicamente somos, entre comillas, un sistema de conversión química. Entonces, básicamente, la neurona se comunica con neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que provocan, como les digo, los sentimientos, las reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el dibujito, ¿no? Donde llega la información de la célula presipnática a la célula postsipnática, donde se hace ese intercambio químico. Entonces entra aquí por la sinapsis, se procesa y camina por el axón, y es una cadena que sigue y sigue y sigue y sigue hasta llegar a su destino. ¿Sí? Maestro, ¿tengo que copiar esa letra? Ah, entonces, Muy temprano, ¿no? sí. Entonces, básicamente, hay neurogénesis después de esa edad, pero es muchísimo más lento que al principio. Entonces, el cerebro después del nacimiento tiene un desarrollo rapidísimo. Básicamente crece día a día, semana con semana. Y podemos ver la diferencia, por ejemplo, de un recién nacido a un bebé de 6 meses, donde un bebé recién nacido pues no entiende el lenguaje, no reacciona a ciertos estímulos, pero ya un bebé de 6 meses, si lo llaman, entiende, ya tiene dominio sobre sus manos y piernas de alguna manera, puede detener el biberón o puede agarrar una cuchara. Ya para los 18 meses puede tener un vocabulario limitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya entonces terminándose básicamente la infancia, aproximadamente a los 12, 13 años, y cuando empieza la pubertad, ya el cerebro deja de crecer. La última parte que madura es el lóbulo frontal, termina de madurar a los 25 años, y ya de ahí en adelante empieza un declive. Este declive se puede desacelerar con ejercicio, evitando el estrés, evitando el alcohol. Se ha notado que sí hay neurogénesis, pero es muy, muy lenta. Pero en sí las células, las neuronas no se reproducen como las células del resto del cuerpo. Profe, Sí. mi niña tiene síndrome de Down y Ujú. ella, para medirle el crecimiento de su cerebro, el doctor siempre le sacaba una radiografía de su mano y miraba los huesos que tenían. Y así es como él miraba el crecimiento de su cerebro.
Sí, pues son desarrollos que van de la mano, o sea, el desarrollo motor, el desarrollo óseo y el desarrollo cefálico. Porque otra manera, pues también, pues era antes medirles ¿cómo se llama? La circunferencia del cráneo, pero eso del tampoco. cráneo. Oh, y siempre, él le daba también medicamento que para que se le desarrollaban más las neuronas y Ujú, siempre le estaban midiendo los huesitos que tenía a la mano. sí. Igual hay suplementación, pero en realidad no hace mucha la diferencia. El chiste es que al inicio, desde el vientre, pues exista como la suplementación con ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, y a la hora del nacimiento, pues es importante la leche materna y esas situaciones. Bueno, y también me decía que el estímulo les ayudaba mucho. Y el estímulo, ajá. Ujú. Porque también yo me acuerdo hace pues ya 20 años de un sobrino que lo dejaban a cuidar que con una señora y y ya pues no salieron bien con mi prima y mi prima pues le preguntó a mi mamá que si no le cuidábamos pues al niño y mi mamá le dijo que sí. Y yo me acuerdo la primera vez que lo vi, pues nomás se sentaba en la andadera y estaba ahí nada más viendo la pared, o sea, no hacía nada. No lo estimulaban. No lo estimulaban y ya que uno le empezó a hablar y lo abrazaba y le contaba cuentos y bla, bla, bla. O sea, empezar a socializarlo y hablarle, pues Sí. a los 15 días haga de cuenta que despertó. Entonces sí Oh, es importante el estímulo adecuado para que se desarrolle también. Porque también hay estímulo que no es adecuado. Por ejemplo, él lo que hacía era evitar dormirse. Yo pienso que le hacían travesuras. oh, Entonces, cuando él se sentía pesado, se asustaba o hasta se cantaba él solo así como que se cantaba para no dormir. Entonces, oh, pienso que lo molestaban o le hacían travesuras para cuando dormía. dormir. Ese es un estímulo negativo, ¿verdad? De ese No no, sé. pero sí, leer con los niños, ah, los juguetes que a mi parecer estimulan mucho, por ejemplo, y depende pues de la edad del bebé, ¿no? Para que evitar que se ahorque, los dados esos de Lego, de que se construyan algo, de que con esos uno los puede enseñar a contar, enseñar fracciones y dejar llevar la imaginación. Cosas que no son muy recomendables, pues también es el uso excesivo de pantallas, ¿no? Y ahorita más que nada, Mm. como niños de meses que ya les dan el celular a que lo estén picando. Eso no es muy recomendable que digamos. Este, pero sí, ya cuando uno nace con sus neuronas, estas terminan de crecer a los 12 años, ya el cerebro simplemente toma forma y empieza a madurar, y ya de los 25 en adelante ya es de bajada. No, Ya no se regeneran las no, ya, neuronas. no, ya no. Hay algo que se llama neuroelasticidad, que es básicamente la adaptación del cerebro cuando una parte se pierde. Entonces, esa ya se me fue la palabra, elasticidad existe, pero de que esa parte del cerebro vuelva a crecer, no. Este, Más adelante les voy a dar casos de ciertas situaciones donde esto pasa, pero sí, una vez que una neurona se va, se fue, ya no tiene Como vuelta. las personas que usan drogas, dicen que lo que hacen es matar sus neuronas. Por eso es que quedan mal de la cabeza. Depende, depende de la droga y depende de la intensidad. Ujú. Eso es- Profesor, entonces las neuronas se regeneran. Ajá, que no se regenera otra vez, que no vuelven a producirse. O sea, solamente sí son muchas, pero matándolas ya no vuelven a reproducirse. no, sí, o sea, una vez una neurona que está muerta ya no regresa.
Y como le decía, puede haber neurogénesis, o sea, donde aparecen neuronas nuevas, pero es un proceso muy largo que no es compensatorio. Por eso las personas que En quedan un, paralizadas, por ejemplo, ya no pueden volver a caminar por lo mismo. en un accidente, cuando se golpean la cabeza, están matando neuronas también. Allí hay muerte de neuronas y el impacto es muy fuerte, sí. En una contusión, ahí puede haber muerte neuronal, sí. Y como les digo, tiene que ser una muerte neuronal demasiado severa para que la función deje de estar ahí. Porque puede haber, o sea, todos los días van a morir neuronas, todos los días hay déficit neuronal. El chiste es que no sea un montón de golpe. Y hay también, como les digo, manera donde el cerebro compensa ciertas partes que no se utilizaban para cierta acción, toman el rol para esa nueva acción. O sea que hay elasticidad dentro del cerebro también, nada más que no es una elasticidad tan versátil como por ejemplo la piel. ¿Ya la puedo cambiar? ¿Ya o no? Deje tomar una captura, por Ah, favor. sí, porque es mucho texto. Sí, ya. ¿Qué tal los demás? Ajá, claro, no puedo. Sí, que puede cambiar, pero. Mm. Gracias. Entonces, como les decía, la complejidad va a variar de especie a especie y de familia a familia. Un cerebro reptil es menos complejo que un cerebro de mamífero. Un cerebro de primate es más complejo que un cerebro felino. Un cerebro de humano es más complejo que un cerebro de, ah, ¿cómo se llaman? Macacos. Sin embargo, esta complejidad básicamente es adaptiva. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de percibir los rayos ultravioletas con nuestros propios ojos, o no tenemos la capacidad de percibir vibraciones de baja frecuencia en el suelo, pero los elefantes sí pueden y los gatos pueden ver ultravioleta. Nosotros no. Pero un gato no puede hacer planes para mañana. Nosotros sí. Como las culebras también miran diferente, ¿verdad? Sí. Como, ¿cómo le llaman a la mirada de ellas? Como que Eh, detectan el calor y así. sí, es térmica, sí. Sí, sí, ellos utilizan, tienen termorreceptores, exactamente. También pueden sentir las vibraciones del suelo. Sí, también. Por ejemplo, También. acá se siente que se acerca algo, Ujú. donde no se está muy blanco. Sí, sí, sí. Sí, las serpientes también en ese sentido tienen receptores especializados en la vibración del suelo porque pues ellas se arrastran y y también perciben el calor porque así saben qué comerse. Las serpientes o los reptiles son de sangre fría y se alimentan por lo general de animales de sangre caliente, aunque a veces sí se comen entre ellos, pero por lo general sus víctimas son de sangre caliente. Y la complejidad, como les digo, del cerebro está acompañada por la cantidad de lóbulos y una capacidad, como les digo, de pensamiento abstracto. Porque vamos de pensamiento abstracto, que es lo más complejo, a simplemente vivir de instinto.
Por ejemplo, un cocodrilo no siente amor. Un cocodrilo no siente odio. Un cocodrilo no siente celos. Lo único que siente un cocodrilo es miedo, coraje, hambre y lujuria. Eso es todo. Así que si tienen mascotas serpientes, sus mascotas serpientes no los quieren. Sus mascotas iguanas no los quieren. Porque no tienen la capacidad básicamente cerebral de tener ese sentimiento. No sienten amor. No, no sienten amor. Mientras que un gato sí. Ah, lo que le iba a decir, como los perros, los gatos y ese tipo de animales sí sienten amor. Ese sí tipo de animales sienten amor. Una rata, un hámster, lo que es un mamífero, los mamíferos sí sienten amor, sí sienten celos. Los reptiles no. Los reptiles nada más viven, se podría decir, nada más viven. Sí, ellos no tienen esa capacidad más allá de eso, porque lo que buscan es sobrevivir y reproducirse. Bueno, el resto de los organismos también, pero como les digo, ya con sentimientos entre comillas más avanzados. ¿Sí? Entonces, un gato se puede sentir celos, un lagartijo no. Un lagartijo lo único que puede sentirse es amenazado si hay otro lagartijo en su territorio, pero de decir que se enceló porque hay otro lagartijo y está interesado por una pareja, no. Un gato sí. Los perros no se diga a veces. Preguntas. Estas clases sí me gustan, teacher. No, pues es que es como todo, porque ahora no, no hacemos problemas, pero sí escribimos mucho. Eso sí. A mí no me gusta mucho andar escribiendo, quiero resolver. Escribir, sí. Y es que sí, pues, es que es como todo, pues, porque les decía, el examen de ciencia es leer, comprender y contestar, y parte de esto, pues, es comprensión a la lectura, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, si vemos, por ejemplo, las imágenes del lado derecho, estamos comparando el cerebro de un humano, de un delfín y de un gato. Si ven la cantidad de dobleces. Esos dobleces básicamente son señal de, entre comillas, inteligencia. Entonces, un cerebro con dobleces tiene la capacidad, como les digo, de cierto nivel de pensamiento abstracto, cierto nivel de planeación, cierto nivel de sentimientos más allá de los instintos. Y mientras más liso el cerebro, menos capacidad de esto tiene. Como el camello y tiene bien mucho, ¿verdad? Sí, pero está, pues, a comparación de la proporción del tamaño del cuerpo, pues es relativamente pequeño. En el caso, por ejemplo, del cerebro de un caimán o de un cocodrilo, estamos hablando que el cerebro estará del tamaño de una manzana, mientras que, pues, el cerebro humano, pues, es más grande. También si vemos, por ejemplo, el cerebro de un babún o de un macaco, tienen una estructura parecida, nada más con menos dobleces. Y el cerebro de un delfín también tiene muchos dobleces. Y los delfines, pues son los mamíferos marinos más inteligentes. Eso es igual que los humanos, son vengativos, cometen crimen por gusto, o sea, la inteligencia es un arma de doble filo. En el caso, por ejemplo, de otros primates también tienen guerras, tienen estructuras sociales, usan herramientas, no al nivel del Homo sapiens, pero sí. No sé si lleguemos a ver el día en que, por ejemplo, los chimpancés logren dominar el fuego.
Si los chimpancés llegan a dominar el fuego, pues va a haber problema, porque son una especie más agresiva que nosotros. Van a hacer guerra, maestro. Como dice, los elefantes tienen muy buena memoria de generación, tan generación, ya ve que los dirige una matriarca, algo así le llaman, Sí, y no olvidan los caminos ni nada donde hay agua, todo eso. sí, y se comunican, pues tienen también su lenguaje, se comunican con vibraciones para saludarse, para decir no vayas por allá o vente por acá. Igual tienen panteones, ellos, pues básicamente también honran a sus ancestros, tienen sus lugares donde van y visitan los huesos de sus ancestros, o sea, tienen comportamientos más complejos que otros seres vivos. Como les digo, comportamientos como eso no se ven en reptiles, o sea, un cocodrilo, un lagartijo, una iguana, una culebra, no hacen nada de eso. Pues el sistema nervioso en sí está dividido en dos partes. Estamos hablando del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Y cada una de estas partes pues tiene una función en específico, ¿no? Entonces, si hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando del lugar donde se procesa toda la información. Si estamos hablando del sistema nervioso periférico o de la parte periférica, estamos hablando de los nervios que se encargan de recibir la información o de que los músculos se muevan o básicamente de hacerme hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los nervios periféricos son esos nervios que se encargan de percibir al mundo, y el sistema nervioso central es el que se encarga de procesar toda esa información. Ahora nosotros recibimos miles y miles y miles de estímulos por segundo, así que nuestra mente lo que hace también es filtrar esos estímulos y nada más hacerle caso a los más relevantes. Entonces, básicamente, ignoramos ignoramos lo que no es importante y hacemos caso a lo que es importante. También hay situaciones, por ejemplo, ya ven que se le acaba la pila a la alarma del humo y está pip, 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 y con el tiempo nos ensordecemos, o sea, básicamente ya el cerebro no lo toma en cuenta. Igual hay ciertos olores que son constantes, que ya después nos volvemos, entre comillas, ciegos a ese olor y ya no lo percibimos hasta que salimos de ese ambiente y entonces regresamos. Ahí así es como funciona la mente. Entonces, ese es el trabajo del sistema nervioso central o de los nervios centrales. En el caso de los periféricos, como les decía, es recibir la información y expresar movimiento. Ya, Mm. Profesor, entonces el nervio central, como dice ahí, es la médula espinal. Entonces, cuando a las que nos hacen cesárea, por eso es que le ponen la inyección ahí. En el caso de la médula espinal es parte del sistema nervioso central porque todos los estímulos llegan ahí para irse al cerebro. Entonces, en el caso de la cesárea, lo que hacen es incapacitarlas de la cintura para abajo. Ajá. Entonces, para incapacitarlas de la cintura para abajo, se les pone la inyección aquí. Porque lo que se busca es básicamente desactivar el dolor Ajá. y desactivar básicamente el reflejo, Ujú. que pueda hacerse el corte sin la necesidad de tener a los pulmones. Entonces, básicamente, en este caso no se permite que la sensación de dolor
pase de los nervios periféricos hacia el cerebro al entumir básicamente ese transmisor principal. Ok. ¿Sí? Porque básicamente hay funciones pues automáticas y estas funciones automáticas como el respirar, el latido del corazón, etcétera, pues son funciones que nosotros no controlamos y hay procesos que básicamente también se llevan a cabo desde la médula espinal, por ejemplo, cuando les decía antes de los reflejos. Un reflejo es básicamente una reacción instintiva a un estímulo y por lo general los reflejos son una reacción a un peligro. Entonces, básicamente, como es un peligro, no hay tiempo de que el cerebro lo procese, por lo tanto, lo que reacciona es la médula espinal. Entonces, por ejemplo, yo al reaccionar, al tocar una cazuela caliente, ese instinto de quitar la mano no llega hasta el cerebro porque tomaría, entre comillas, demasiado tiempo, así que lo procesa la médula espinal para yo quitar la mano. O de que alguien me va a golpear y ese reflejo de quitarme viene de ahí. Entonces, cuando se aduerme esa parte es para evitar todo ese proceso. El sentir dolor y el evitar básicamente reaccionar, porque nosotros al sentir un estímulo en las piernas, ¿qué hacemos? Damos como una patada. Es como una patada y en el caso de una cesárea, pues eso no, no vuelve. Estaríamos pataleando. Pues sí, porque es una reacción, eso es instintivo. En todo, ¿no? Dolor, sensación. Sí, sí. Entonces aquí está, como les digo, ese ejemplo de de ese instinto, ¿no? De el tocar algo peligroso, el instinto de quitar. Entonces va del receptor hacia el nervio, hacia la médula espinal y de la médula espinal regresa al músculo para evitar ese problema. No llega hasta el cerebro y mucho menos al razonamiento. O sea, no me voy a poner ahí con el dedo en la llama y decir, ¿me irá a hacer daño? Pues no, sino simplemente uno reacciona. Y como les digo, también tenemos nervios autónomos que se encargan de regular la digestión, se encargan de regular el latido del corazón, se encargan de regular la respiración, etcétera, etcétera. Ahora, el cerebro, el sistema nervioso central se divide en dos partes. Y luego dentro de esas dos partes hay otras subdivisiones. Entonces, el sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal. Y el cerebro en sí está dividido en varias secciones. Y cada una de esas secciones está especializada para una función. Entonces, como les explicaba anteriormente, hay compensación. Básicamente, si perdemos una parte del cerebro, otras partes pueden compensar. No es de que nazcan neuronas nuevas, sino que las neuronas existentes compensan. Eso se le llama neuroplasticidad. Puede haber neurogénesis, pero esa neurogénesis es muy lenta y no es suficiente para recuperarse al 100%. Por eso es importante que mantengamos nuestro cerebro saludable, evitando sustancias y evitando comportamientos que lo puedan destruir. Por ejemplo, el jugar fútbol americano y taclearse, deportes de alto impacto como artes marciales, boxeo,
fútbol americano, hockey, donde básicamente exponemos nuestro cerebro a destruirse. Por eso yo les recomendaría, desde mi punto de vista semiprofesional, que no permitan que sus niños y adolescentes jueguen fútbol americano, porque a la larga están destruyendo su cerebro. No importa qué tan bueno sea el casco, porque el impacto es desde adentro. O sea, el golpe que se dan, la concusión, el golpe en la cabeza es de adentro. También el box, ¿no? El box también. Ajá. Sí. O sea que no importa que si traen un súper buen casco, lo que lastima el cerebro es la sacudida. Por eso también a los bebés no se les debe sacudir, porque por dentro se golpea el cerebro. Entonces, evitar ese tipo de deportes. Que jueguen básquetbol, que corran, voleibol, sí, pero un deporte o una actividad donde exista trauma hacia el cerebro, no es recomendable. El karate depende, porque mientras no se esté golpeando la cabeza, no hay problema. La mayoría de las clases de karate y de eventos de karate que yo he visto aquí no involucran utilizar la cabeza para golpear o que se golpeen la cabeza. Mientras que, por ejemplo, en el boxeo, el objetivo es noquear al oponente, es golpearle la cabeza hasta que se desmaye. Entonces, mientras no se toque la cabeza, no hay problema. Sí, profe, disculpe, yo entrené box por 2 años y aunque usábamos los cascos protectores, los golpes eran muy fuertes en la cabeza. A raíz de eso, sufro migrañas terribles y pues me han tenido que checar constantemente para descartar que me esté creciendo algún tumor o algo porque sí ha sido muy feo lo de, ¿cómo se dice? Las secuelas del box, entonces Sí. mi niño le encanta, mi niño ve de repente algún entrenamiento y dice, mamá, yo quiero hacer eso, pero por mi experiencia, yo no lo dejaría que lo practicara. No, y eso está muy bien, porque sí, o sea, el box, siendo un ejercicio de calistenia, o sea, mientras no tengamos un contrincante, pues no hay problema, ¿no? Eso de boxear con la sombra, boxear con la arena, practicar evasión, pero ya cuando se entra a darse en la mamá, ahí ya no. Sí, ya cuando están en el ring ya Y ya no. practicar, aunque no queramos asistir a competencias, teníamos que practicar con otra persona Sí, y sí, los golpes sí son muy fuertes. sí son. Pues también como le decía la compañera, lo del karate, o sea, mientras no se toque la cabeza, no hay problema. Porque aquí yo veo pues que en las academias de artes marciales, pues así no, mientras no sea algo así súper competitivo, pues en realidad es leve. Igual, el chiste es proteger la cabeza, ¿no? Que no haya golpes directos a la cabeza y que la cabeza no se utilice tampoco para golpear, porque ese trauma al cerebro, pues es de adentro, no es la sacudida. Entonces, mientras se tome el arte marcial como calistenia, no hay problema, ¿no? Pero ya a la hora de entrarle, entonces ahí sí ya no. Y ya ven pues los boxeadores profesionales, ya con el tiempo no quedan bien de la mente, o también quedan inválidos o quedan chuecos, por lo mismo de que pues los golpes afectan, ¿no? Afectan la capacidad motriz, la capacidad de razonamiento, porque pues hay muerte de neuronas. Igual si hablamos, por ejemplo, de sustancias, el abuso crónico de alcohol también puede llevar a la destrucción de neuronas. El abuso crónico de estimulantes como la cocaína, la heroína, me van a tumbar el video, también son, son malos para el cerebro. Nuestras propias emociones, la depresión crónica también puede dañar las neuronas. Así que el estar
clínicamente deprimido y si no se trata la depresión, también puede causar cambios en la fisionomía del cerebro, lo pueden coger. Entonces, ahí al decir esto no vayan a incrementar la ansiedad porque la ansiedad también es deprimente. Pero son situaciones pues que pasan, o sea, No, la cosa es como lo que le pasó a Cassius Clay, ¿no? sí, exactamente, le dio Parkinson, creo. Quedó pues todo tembloroso, todo descoordinado y también fue perdiendo la lucidez y fue por el boxeo, exactamente. Profesor, disculpe, ¿y qué hay acerca del fish oil que dicen que es muy bueno también? Bueno, aparte para los triglicéridos, la sangre, que dice que es como un alimento para el cerebro, porque ya como el cerebro es grasoso, entonces dice que es como una vitamina para el cerebro, ¿no? A veces cuando yo he ido a mi doctor appointment, el doctor me dice, tome vitamina, tome fish oil, ¿no? Porque sí tengo triglicéridos, ¿no? Un poquito altos, entonces a pesar que yo ejercicios y todo, pero bueno, y tomo agua, todo, pero el doctor siempre me recomienda que tome fish oil, que también dice que es para el cerebro. Pero claro, él me lo receta y la verdad que yo hay veces me lo compro en la farmacia, pero eso es cierto que es como un alimento para el cerebro. No es que sí sea alimento para el cerebro, sino simplemente el complejo B y ciertas, ¿cómo le diré? Nutrientes que que el mismo sistema nervioso utiliza. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los aceites de pescado, muchos de los aceites de pescado que se venden en las farmacias no están muy regulados, que digamos, porque los suplementos nutricionales no están muy regulados, que digamos. Entonces, pueden ser aceites que ya están rancios o no son de buena calidad. Entonces, para suplementar la dieta y ese nutriente de aceites esenciales, sería mejor comerse pues una pieza de salmón cada 2 veces por semana o mejor comerse en sí el pez, este, para obtener esos nutrientes. Pero en sí tampoco no hay una evidencia muy sólida que diga que es un nutriente específico para mejorar la mente. No hay tal cosa. Oh, ok, profesor, muchas gracias. Y claro, siempre lo natural va a ser mejor, pues, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Entonces sí es importante de que seguir las indicaciones del médico, pero también tener en cuenta eso, ¿no? De que si vamos a si necesitamos un nutriente, por ejemplo, eso de los aceites, mejor comerse en el pez. Porque si los suplementos que venden en la farmacia no están bien regulados, no son de muy buena calidad, también vienen adulterados con aceites que no son de pez. Entonces, mejor. Si vamos a comer pez, que sea el animalito. También como les decía, el cerebro pues está dividido en diferentes partes. Entonces tenemos el cerebro y el cerebro básicamente es la corteza superior. Es donde procesamos toda la información. El cerebelo es la parte que se encarga de las funciones que no son conscientes. Básicamente, como les digo, el respirar, el digerir, el sentir hambre, el sentir coraje, lo que son los instintos se encuentran en el cerebelo. Y el cerebelo básicamente es lo que nos mantiene vivos. Por eso puede haber personas que pierden la mitad del cerebro de enfrente y siguen vivas porque el cerebelo sigue intacto, pero un mal golpe en la parte de atrás de la nuca ya nos apaga las luces para siempre, porque básicamente eso es lo que nos mantiene vivos. Nuestra parte del cerebro primitivo, de nuestro cerebro reptiliano, que es básicamente el cerebelo. Entonces, en el cerebelo sentimos nuestros instintos pues básicos de sobrevivencia, mientras que en la corteza tenemos esos sentimientos más complejos y el proceso de ideas más complejos, como el lenguaje, el simbolismo, etcétera, etcétera, ¿no? En el cerebelo, por ejemplo, sentimos coraje o enojo, pero en la corteza, en el cerebro,
sentimos odio, porque el odio es un sentimiento más complejo que el simplemente hecho de estar enojado. Y la médula espinal, como les digo, pues es la que se encarga de recoger todo el estímulo exterior de la periferia y lo lleva al cerebro y se encarga de reaccionar en cuestiones de peligro inmediato. Ya le puedo cambiar, ¿no? No, espérese un poquito. Espera, No, sigo. todavía no. Entonces aquí están las partes del cerebro y son a grandes rasgos porque pues, hay partes más específicas, más especializadas. Donde básicamente tienen una función específica y están para esa tarea. Por ejemplo, como les decía, ¿no? El área prefrontal, el lóbulo frontal, es el área que nos hace percibir el peligro, que nos da nuestro juicio. Entonces, esa área no se desarrolla o no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Se podría decir que hay gente que madura más pronto, hay gente que no madura tan pronto, hay gente que no madura, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa parte de enfrente es la que nos mantiene, para usar una palabra en términos generales, sosiegos. Entonces el control de nuestros impulsos vive ahí. Entonces una persona que se le daña el lóbulo frontal, por ejemplo, pierde la vergüenza, pierde el pudor, no mide bien el peligro, etcétera, etcétera. Por eso hablamos que un adolescente, una persona joven, no mide bien el peligro, no mide bien el riesgo, porque esa parte del cerebro no está completamente desarrollada, más aparte los impulsos hormonales de la testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. El resto de los lóbulos se encargan, por ejemplo, del lenguaje, del movimiento, del pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les iba a decir, por ejemplo, ¿no? De que la parte del cerebro que se encarga del lenguaje se cierra, entre comillas, entre los 10 y los 12 años. Entonces, cuando nosotros aprendemos un lenguaje ya pasando la pubertad, otra parte del cerebro tiene que compensar para esa región. Entonces hubo el caso, por ejemplo, de una señora que le dio cáncer en el cerebro y el tumor se encontraba básicamente en esa parte del lenguaje y esta señora era bilingüe en español e inglés, siendo el español su segunda lengua. Esta señora era de Arizona. Entonces, cuando lo operan a uno del cerebro, lo mantienen despierto para estarle preguntando cosas para ver si el cirujano no lastimó otras partes del cerebro, ya que la gente no quede pues paralizada o qué sé yo. Entonces, al ir cortando, ya la persona iba perdiendo el inglés. Entonces, al final de la operación, ya no podía hablar ni entender inglés, nada más español, y hablaba español con un acento de inglés porque lo aprendió ya de adulta. Entonces, esta persona tuvo que aprender inglés otra vez y ya no tenía el acento nativo porque eso ya lo había perdido en esa parte del cerebro que perdió. Entonces, como les digo, no hay neurogénesis, pero hay neuroplasticidad. Eso quiere decir que el cerebro es capaz de adaptarse a las circunstancias nuevas. Por ejemplo, después de un infarto en el cerebro, hay pérdida de neuronas, pero si la pérdida no es tan severa, el cerebro se readapta y puede haber cierta rehabilitación, pero la persona no va a quedar al 100%. Entonces, sí puede haber rehabilitación, esperanza de rehabilitación, si se atendió a tiempo. Sin embargo,
pues ya no quedamos como estábamos antes, ¿no? Porque cuando hay una pérdida sustancial de tejido, pues ese tejido ya no se regenera. Ejemplo, aprende un idioma antes de los 10 años, lo va a aprender bien, pero si lo hace después, cuando ya se cierra esa parte, tiene como que siempre lleve el acento. Sí. Oh, Sí, porque el acento, básicamente, cada lenguaje tiene su propio sonido e inflexiones. ujú, Entonces, ya cuando uno pasa de cierta edad, por más que lo quiera disfrazar, una persona que es nativa a ese idioma se va a dar cuenta de que no es la primera lengua del otro hablante. ujú. Entonces, nos podemos dar cuenta en ciertas inflexiones y ciertas tonalidades en extranjeros que se oye que hablan muy bien español, pero les oímos por ahí algo como que no cuadra. Y eso es porque básicamente en sus años formativos pues no hablaron español, aprendieron su idioma nativo. Nosotros también al hablar inglés podemos disfrazarlo, pero no lo vamos a disfrazar al 100%. Entonces, por ejemplo, cuando yo les enseñaba inglés, les decía que al hacer el sonido de la R, lo trataran de hacer más lento y retractaran la lengua más hacia el paladar. No lo van a hacer exactamente como un nativo, pero no se les va a oír tampoco un acento tan grueso. Igual al hablar, enunciar y hablar más despacio para disfrazar el acento, ¿sí? Pero básicamente eso ocurre. Ahora los niños que adquieren 2 idiomas antes de esa edad crítica, tienen la elasticidad suficiente para no tener acento en los 2 idiomas. Entonces, o hasta en 3 idiomas o más, dependiendo la capacidad intelectual y el ambiente donde se crían. Entonces, si se expone al niño o a la niña a un ambiente bilingüe, pero un ambiente bilingüe, tiene la capacidad de aprender ambos idiomas sin tener acento. Ahora, en cuestión de vocabulario, pues es otra cosa, ¿verdad? Sí. Y aquí no hay escuela para niñas, para niños, para español no hay. No hay. No hay, y la mía no quiere, como el papá no habla español, entonces no quiere hablar conmigo inglés, como tenemos que hablar los tres, perdón, no quiere hablar español. Entonces yo me preocupo, dije, no sé qué voy a hacer, voy a llevarlo a mi país para que pues 3 meses esté ahí, cuando salga de vacaciones, hable, aprenda, porque ahí hay familia, porque aquí no va a aprender. Sí, pues sería inmersión forzada, se podría decir, de que pues no hay de otra. Sí, porque ya está teniendo su acento, ya no me habla como el inglés, Sí. Yo no sabe. tengo una sobrina y un sobrino de 3 años y hablan bien español y inglés. Ahora la técnica que se utiliza, bueno, no sé qué si es más difícil con adolescentes, ¿verdad? Pero con niños pequeños, básicamente, como les decía, es en un ambiente bilingüe. De que si estamos hablando español, vamos a hablar español. Si estamos hablando inglés, vamos a hablar inglés. Por ejemplo, en la casa y con la familia, ¿no? Ujú. Que si el niño Ese es me lo que habla, ayuda. sí, de que si el niño me habla en inglés, yo le voy a entender, pero no le voy a contestar. Porque si el propósito es de que me hable en español, no le voy a contestar hasta que me hable en español. Y esto es básicamente forjar o condicionar a que si estamos hablando español, estamos hablando español. Y esto es con los niños pequeños. Por eso hay muchos, pues, niños, adolescentes y ya gente mayor que se crió aquí en Estados Unidos de que entienden español, pero eso es porque cuando le hablaban inglés a sus papás, los papás entendían y les contestaban en español y eso no se hace. Lo que se hace desde pequeños es de que si les estamos enseñando español, no te voy a hacer caso hasta que me hables en Español. Sí, y es más fácil cuando los dos papás hablan, Sí. pero cuando solo una nada más habla español es difícil, No, así está más difícil. porque mi esposo quiere entender, dice, no es justo, yo también quiero entender de qué están hablando.
Entonces Sí, ya le puse una regla a mi niña. Cuando estamos tú y yo solas, español. Cuando esté papá, ya inglés, para que también él entienda. sí, sí, sí. Sí. Sí es un problema, maestro, porque uno habla español y uno habla inglés, Ujú, pero cuando van a la escuela ya agarran puro inglés. sí, Entonces ahí ya ellos ya empiezan a perder el español porque en la escuela no les enseñan español. sí. En la casa miran YouTube, miran computadora y todo que es en inglés. Entonces ahí está el problema de que el español sí. Mis niños, por ejemplo, ellos hablan puro inglés, pero me entienden todo el español. Ujú, Entonces, no puedo enseñarles más porque todo el día están en la escuela. Es lo que veo Y yo les hablo español, pero ellos lo entienden, pero no hablan inglés. sí. Ahora, Yo lo que sí. he visto que muchos hacen es que ponen como la regla de que en la casa siempre español, 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 y ya fuera hablas inglés, porque como los niños pues mayormente se la pasan en la escuela, Sí. pues entonces en la casa para que se les quede puro español, nada de Sí, inglés, español. y ya en la escuela pues Pero- hablas inglés que quieras. Pero el problema es de que un papá habla español y Eso sí, o uno de los dos habla los dos idiomas y el otro nomás habla uno. No, sí, pues El eso. papá de los niños habla por inglés, entonces ahí sí hay problema. Sí, pues puede ser en sí problemático también. No, Porque, Y mi niña está empezando a odiar el idioma. Yo no quiero que odie. Yo le digo, te va a ayudar. Ay, odio español, me dice. Odio, háblame inglés. Entonces es como que le da flojera, es que recién tiene 7 años. sí, sí, sí. Y pues yo, la única de la familia que habla español, todos de mi esposo, todos inglés. Mía, soy la única aquí. Entonces es mucho, o sea, es una sola. Y pues la niña, pues no, y está empezando a odiar. Y yo no quiero que odie. Yo dije que pues cuando tenga chance llevármelo a mi país para que juegue con los primos y los niños ahí por jugar con los niños hasta chino te hablan. No, sí, o sea, eso es lo que le iba a decir. Sí, Eso es lo que le iba a decir, porque sí. no convive con otros niños de su edad, pues, Y hablando. que habla español. Ujú. Entonces, también existe esa desconexión, ¿no? Como asociar el español con el regaño y asociar el español con, sí, pues que no es divertido, entre comillas, pero ya conviviendo con otros niños, ya teniendo otras actividades, pues sí, ya va a ser diferente. Y les Sí, voy a decir también el caso, pues, de unos sobrinos que tengo, ¿no? Pues mi primo, pues él es nacido aquí, él habla inglés, pero también habla español. Se casó con una muchacha de Jalisco y estos niños hablan bien español, pero es también por lo mismo, porque desde pequeños ella se los lleva a los veranos a Jalisco y conviven con los primos en Jalisco. Entonces, y aquí con su mamá hablan puro español. Aunque la mamá ya entienda inglés, ellos hablan puro español con la mamá. Y con su papá, pues hablan inglés y español, o a veces puro inglés, pero con su mamá nada más hablan español, porque también ella los adaptó, perdón, de esa manera. Entonces, 7 años, pues todavía es moldeable. Y así, si tiene la oportunidad de ir al Perú y que conviva sí, ya un tiempo con sus familiares, pues eso también ayuda. sí. Lo voy a meter ahí clase de natación, algo con sus primos y pues la única manera que ella va a tener que hablar. Sus primos son de su misma edad. Sí, Ujú. ya le puedo cambiar. Ya. Sí, ya. ¿Todo? No, Ya. déjale tomar una foto. Está- Entonces, como les digo, el cerebro pues está especializado. Igual a un tío mío también le dio un infarto acá en esta parte de atrás. Entonces, sus ojos están bien, pero su cerebro ya no procesa bien la información que reciben los ojos. Entonces ve borroso, ve mal, pero no es porque sus ojos estén dañados, sino porque tiene problemas ya en su cerebro. Entonces, eso es lo que nos caracteriza, pues, porque por eso les dije al principio de la sesión, ¿no? Nosotros en sí somos nuestro cerebro y nuestro cerebro molda nuestra realidad. Lo que percibimos se procesa ahí. Y si esos procesos se dañan, pues nuestra realidad se distorsiona. Disculpe, maestro, Sí. una pregunta. Entonces, un niño autista, ¿cómo es? ¿Qué es lo que le afecta? Un niño autista lo que tiene es que su capacidad social es limitada. O sea, básicamente un niño autista es, ¿cómo le diré?
no tiene la capacidad del pensamiento abstracto en el sentido de que todo es literal, o sea, lo que ve eso es, lo que siente eso es, lo que le dicen eso es, y no tiene la capacidad mental de procesar pensamiento abstracto y comportamientos sociales. Entonces, un niño autista, una persona con autismo, necesita una rutina predecible, ¿cómo se llama? Un plan de comportamiento donde básicamente puedan, ¿cómo les diré? Procesar la información de manera explícita. O sea, una persona con autismo no se le puede ser sarcástico, a una persona con autismo no se le puede echar indirectas, porque su cerebro no tiene la capacidad de procesar ese tipo de emociones. Una persona con autismo es cuantitativa, es una persona altamente lógica, una persona altamente directa. Entonces, también hay limitaciones en cuanto a la empatía. O sea que el autismo es algo muy complejo en ese sentido. Porque una persona con autismo puede ser intelectualmente muy avanzada, pero emocionalmente dejada atrás. O también, pues depende del tipo de autismo, una persona también que puede ser no verbal o básicamente también con otros problemas cognitivos. Entonces el espectro del autismo también es muy, muy amplio. Tenemos personas con autismo funcional que se les puede entrenar a adaptarse y hay personas con autismo que no pueden ni hablar. Muchas gracias, maestro. Bien, entonces es importante siempre de que si uno sospecha ciertas cosas, pues acudir a un especialista de la salud, pero sí, el autismo es una situación de ese tipo. Y la cosa con el sistema nervioso es de que el sistema nervioso tiene dos tipos de afecciones. Tenemos la afección psicológica psiquiátrica y la afección fisiológica. La afección fisiológica, perdón, es lo que afecta a los órganos en sí. El daño a los nervios, el daño al cerebro. Y la afección psiquiátrica y psicológica, pues es esa enfermedad de nuestros pensamientos y en nuestro proceso de pensar. Entonces, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero quería explicar más o menos, ¿no? La diferencia entre una afección fisiológica, como les decía, en el caso de que da un infarto en el cerebro, de un golpe, de un tumor que daña físicamente al órgano, mientras que hay otros daños que vienen, por ejemplo, del trauma, que vienen de problemas a nivel neuronal, como la esquizofrenia, etcétera, etcétera, la depresión, que tienen una raíz fisiológica, pero también tienen un efecto en el comportamiento de la persona. Entonces, antes de irnos, preguntas, comentarios. ¿No? No, maestro, gracias. Muy bien. Pues nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias igualmente. Adiós. Hasta luego, bye. Buenas tardes, profesor.